Bienvenidos al informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecer las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 26 de febrero del 2025 y estos son nuestros titulares. El Papa sigue internado en el Hospital Gemelli, en estado grave. Las últimas noticias oficiales dicen que la doble pulmonía que le afecta sigue sin curarse. Un tribunal de Londres ha confirmado que el Vaticano fue estafado por el intermediario que intervino en la compra de un edificio en la capital inglesa. Los obispos norteamericanos han puesto una demanda contra Trump por haber cortado los fondos ya aprobados por la atención a los emigrantes. El 14 de febrero, el Papa fue ingresado en el Hospital Gemelli. Lo que en principio parecía una bronquitis derivó en pulmonía doble y su estado actual es grave. El 14 de febrero, a media mañana, después de una de las audiencias previstas, los médicos decidieron que no podían seguir tratando al Papa en el Vaticano, de lo que parecía una fuerte bronquitis, y decidieron internarle en el Hospital Gemelli. Poco a poco se fue sabiendo que no era una bronquitis, sino que se trataba de una pulmonía que afectaba a los dos pulmones. Los informes que se daban procedían de la oficina de prensa del Vaticano y no iban firmados por ningún médico. Este hecho provocó una enorme desconfianza y generó todo tipo de rumores. En las redes sociales se decía, siempre citando fuentes anónimas, que el Papa estaba en estado de coma irreversible y que si no se hacía pública su muerte era porque se necesitaba tiempo para que pudieran publicarse los nombramientos que había dejado firmados. Otro rumor insistente afirmaba que ya había muerto y que había sido llevado en secreto al Vaticano para evitar el problema legal que se presentaría con Italia si el Papa moría en un estado diferente del Estado Vaticano. Los rumores continuaron de manera insistente, hasta que la presidenta del Consejo de Ministros italianos, Giorgia Meloni, fue a visitarle al hospital. A la salida difundió un comunicado en el que decía que había visto al Papa despierto y que había hablado con normalidad e incluso habían bromeado. Según la señora Meloni, el Papa le habría dicho: «Sé que por ahí hay quienes dicen que ha llegado mi hora, son unos gafes». Además, comentó con una sonrisa: «Alguien rezó para que fuera al paraíso, pero el dueño de la mies ha decidido que siga aquí». El testimonio de la política italiana calmó los rumores y el jueves todo parecía encarrilado hacia una recuperación lenta del pontífice. El viernes por la tarde, cuando llevaba ya una semana en el hospital, aparecieron por primera vez en rueda de prensa dos de los médicos que le trataban, los doctores Alifieri y Carbone. Aunque no esté en peligro de muerte inmediata, su recuperación es incierta y deberá permanecer hospitalizado al menos otra semana, afirmaron los médicos ante la numerosa presencia de periodistas. Uno de los puntos alentadores que destacaron es que el Papa no ha perdido el apetito, lo que indica que su organismo sigue funcionando de manera estable. Además, no está postrado en cama, ha logrado levantarse, sentarse en un sillón e incluso visitar la capilla del hospital. Estos signos muestran que conserva cierta funcionalidad pese a sus problemas respiratorios. Asimismo, los médicos aclararon que no está conectado a máquinas de soporte vital, aunque usa oxígeno ocasionalmente para ayudar a su respiración. Esto es una señal de que sus pulmones, aunque afectados, siguen cumpliendo su función. También se ha mencionado la posibilidad de darle el alta en los próximos días, aunque con la certeza de que enfrentará problemas respiratorios crónicos en el futuro. A pesar de esas señales positivas, los médicos insistieron en que la situación seguía siendo delicada. Las cosas pueden cambiar en un día, han advertido, subrayando la fragilidad de su estado. Una de las principales preocupaciones sigue siendo el riesgo de sepsis, ya que los gérmenes en sus vías respiratorias podrían entrar en el torrente sanguíneo y causar una infección mortal. Otro factor que complica su evolución es la diabetes secundaria que ha desarrollado debido al uso prolongado de corticoides,
lo que afecta su metabolismo y podría ralentizar su recuperación. Además, aunque los médicos consideran posible su salida del hospital en el futuro, han dejado claro que necesitará tratamiento a largo plazo y que su salud nunca volverá a ser la misma. Tras la relativa tranquilidad dejada por los médicos el viernes, el sábado se produjo un agravamiento de la salud del pontífice. La oficina de prensa vaticana emitió el siguiente y preocupante comunicado. El estado del Santo Padre sigue siendo crítico, por lo que, como se explicó ayer, el Papa no está fuera de peligro. Esta mañana, el Papa Francisco ha presentado una crisis respiratoria asmática prolongada, que también ha requerido la aplicación de oxígeno de alto flujo. Los análisis de sangre de hoy también mostraron una plaquetopenia asociada a anemia, que exigió la administración de hemotransfusiones. Por el momento, el diagnóstico es reservado. Lo que habían revelado los análisis de sangre eran que el número de plaquetas en la sangre del Papa era muy bajo. Esta enfermedad, conocida como trombocitopenia, está asociada con la anemia y puede tener múltiples causas, pero que aumenta el riesgo de sangrado. Sin embargo, no había señales de que se estuviera produciendo el mayor de los peligros, la sepsis, llamada también septicemia, que es una infección generalizada en la sangre de muy difícil tratamiento en una persona en las condiciones del Papa, y que los médicos habían dejado entrever que si se producía, la muerte era muy probable. El sábado por la noche, el Papa, según el Vaticano, durmió bien, y ese fue el escueto informe que dieron el domingo por la mañana. Sin embargo, poco después emitieron un nuevo comunicado informando de que el grave problema respiratorio continuaba y que seguía necesitando un suministro de oxígeno continuado y abundante. Poco después, un medio informativo argentino de autor anónimo, pero muy conocido y muy bien informado, The Wonder, informaba que el Papa estaba ya con sepsis porque, como temían los médicos, los gérmenes que provocaron la pulmonía habían logrado entrar ya en la sangre. Según este medio, las defensas naturales contra esta infección en la sangre no estaban funcionando. A última hora de la tarde, un nuevo informe médico decía que se había detectado los primeros síntomas de una insuficiencia renal, que se estaba intentando controlar. A la vez, se afirmaba que el Papa se mantenía consciente, recibiendo altos flujos de oxígeno. Un tribunal londinense ha emitido una condena por estafa contra el intermediario que gestionó la compra para el Vaticano de un edificio en Londres. Un fallo reciente del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales ha ratificado que la Secretaría de Estado del Vaticano fue víctima de un fraude en la compra de un edificio en Londres. El financiero italiano Raffaele Mincione, condenado por un tribunal vaticano en 2023, manipuló la transacción. La sentencia confirma que la Secretaría de Estado del Vaticano fue engañada por el financiero italiano Raffaele Mincione. Por esta transacción que terminó en fraude, Mincione fue condenado en diciembre de 2023 por un tribunal inferior del Vaticano a 5 años y 6 meses de prisión por delitos financieros relacionados con el caso. Además, se ordenó confiscar 200,5 millones de euros, alrededor de 210 millones de dólares, de las cuentas de Mincione, una de las sanciones económicas más altas impuestas por los tribunales del Vaticano. En ese juicio en el Vaticano, el cardenal Angelo Becciu también fue sentenciado a 5 años y medio de prisión por malversación de fondos públicos. Según el fallo, Becciu organizó la adquisición de la propiedad ubicada en Sloane Avenue cuando se desempeñaba como subsecretario de Estado entre 2011 y 2018. Todo parece indicar que Becciu fue engañado por el ahora condenado Mincione. Tras la sentencia, Mincione presentó una demanda contra la Secretaría del Estado del Vaticano ante un tribunal británico en junio de 2020, y el fallo ha sido publicado ahora, el 21 de febrero. Mincione argumentó que su conducta en la transacción había sido transparente y conforme a los estándares de buena fe. Sin embargo, el tribunal británico rechazó sus alegaciones, confirmando que el Vaticano tenía razones para considerarse víctima. Según la sentencia de 50 páginas del juez Robin Knowles,
Mincione y sus empresas retuvieron información clave y tergiversaron el valor de la propiedad en Londres, causando un daño significativo al Vaticano. El tribunal inglés determinó que Mincione hizo declaraciones poco realistas, inflando el precio de la propiedad y aprovechándose de la falta de experiencia del Vaticano en ese tipo de inversiones. Gran parte del extenso resumen del veredicto se centra en la reconstrucción de la transacción irregular. El tribunal británico dejó claro que la Secretaría de Estado del Vaticano fue engañada, lo que coincide con la tesis principal del Tribunal del Vaticano, que previamente había condenado a Mincione por lavado de dinero, malversación y corrupción. La Conferencia Episcopal de Estados Unidos ha denunciado al gobierno de Trump por la suspensión de la financiación federal para el reasentamiento de refugiados. La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos ha iniciado una batalla legal contra la administración del presidente Donald Trump, tras la suspensión abrupta de la financiación federal destinada a la asistencia de refugiados. La demanda sostiene que esta medida no solo es ilegal, sino que también pone en riesgo a miles de personas que dependen de estos programas. El conflicto se centra en el Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos, que desde su creación en 1980 ha permitido el reasentamiento de personas que huyen de la persecución en sus países de origen. A través de sus servicios de migración y refugiados, la Iglesia ha facilitado la integración de cerca de 1 millón de refugiados en territorio estadounidense. La controversia surgió tras una orden ejecutiva firmada por Trump el 20 de enero, tras la cual se cortaron las ayudas estatales a varias agencias de reasentamiento, entre ellas la de la Iglesia. Los obispos alegan que la ayuda ya había sido aprobada y que su interrupción es, por eso, ilegal. Solo se podría interrumpir en el futuro, pero no ahora. Esta acción legal llega apenas una semana después de que el Papa Francisco enviara una carta a los obispos de Estados Unidos abordando el tema migratorio, reafirmando la postura de la Iglesia en la defensa de los derechos de los refugiados. Por otro lado, en un comunicado hecho público, los obispos Daniel Thomas, presidente del Comité de Actividades Provida, y Robert Barron, presidente del Comité de Laicos, Matrimonio, Vida Familiar y Juventud, manifestaron su oposición a la medida aprobada por Trump para apoyar la fecundación in vitro. Como pastores, vemos el sufrimiento de tantas parejas que experimentan infertilidad y sabemos que su profundo deseo de tener hijos es bueno y admirable. Sin embargo, la presión de la administración a favor de la fecundación in vitro, que termina con innumerables vidas humanas y trata a las personas como propiedades, puede ser la respuesta, afirmaron los obispos en el comunicado. Este tipo de técnica, además de por su artificialidad, es rechazado por la Iglesia porque genera un elevado número de embriones humanos sobrantes que son utilizados habitualmente en experimentación, como si fueran cobayas de laboratorio. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar la evolución de la enfermedad del Papa y el enfrentamiento entre los obispos norteamericanos y el presidente Trump. La actualidad de la Iglesia esta semana ha estado centrada casi exclusivamente sobre la salud del Papa. Ingresado en el Hospital Gemelli la semana pasada, prácticamente toda la semana ha sido un rumor permanente, a veces descabellados, sobre lo que estaba sucediendo. El Vaticano, a través de la oficina de prensa, ha estado dando diariamente informes, a veces incluso 2 veces al día, pero no estaban firmados por ningún médico. Y eso generaba dudas y también confusión. Las fake news, los rumores volaban en los medios de comunicación de todo tipo, no solamente en Internet, y decían cosas como que el Papa estaba ya en coma, sin función cerebral, o incluso que había muerto y se lo habían llevado a escondidas al Vaticano. Naturalmente, esto se ha demostrado posteriormente que era falso, pero la semana ha sido, como digo,
muy complicada debido a estas falsas noticias. El miércoles empezó a aclararse la cosa cuando la presidenta del Consejo de Ministros italiano, Giorgia Meloni, visitó al Papa por la tarde en Gemelli y después hizo un comunicado oficial donde dijo que había estado con él, que le había visto sereno y que incluso habían bromeado juntos. Pero lo importante fue el viernes por la tarde. Los dos doctores que le atienden, los dos principales doctores que le atienden, Alfieri y Carbone, dieron una rueda de prensa en el hospital ante la expectación que había creado en todo el mundo la salud del Papa y dijeron, en primer lugar, que como ya se había informado, se trata de una neumonía, que afecta a los dos pulmones del Papa y que por lo tanto es una situación grave. Una pulmonía que tiene como origen diversos organismos o bacterias o virus o incluso hongos. Dijeron también que había mejorado desde que fue ingresado en el hospital, que esta mejoría era notable, pero que aún permanecía la situación de gravedad. Incluso afirmaron que si uno solo de los gérmenes que está afectando a los dos pulmones del Papa pasaba al torrente sanguíneo, pasaba a la sangre, era probable que se produjera una sepsis, una septicemia, y que debido a las condiciones y a la edad del paciente, eso provocaría casi definitivamente, de forma irremediable, la muerte. Y por ese motivo, dijeron, está grave, corre peligro, pero ha mejorado. Dijeron que iba a estar al menos una semana más en el hospital hasta que se pudiera dar el alta y continuara el tratamiento contra la bronquitis crónica que tiene, lo continuara ya en el Vaticano. Esta presentación por parte de los médicos de la situación del Papa acabó con todos los rumores. Sabemos cómo está grave, pasa las noches tranquilas, por lo menos hasta el momento en que estoy grabando este vídeo, pasa las noches tranquilas, está mejorando, pero la situación continúa siendo peligrosa para su salud. Una vez zanjada la cuestión, incluso ya antes han empezado los rumores sobre su posible dimisión. Diversos obispos y cardenales, por ejemplo el cardenal Rabasi o el cardenal arzobispo de Marsella, habían dicho que era posible que debido a la situación en que estaba el Papa o que podía quedar su salud en el futuro, él presentara la dimisión porque se necesita una cierta buena salud para gobernar la Iglesia. Son muchos millones de católicos los que forman parte de ella. Otros, en cambio, descartaron por completo esta dimisión. La verdad es que esa es una decisión que le compete exclusivamente al pontífice. Cualquier presión a propósito de esa dimisión la haría inválida. El Papa tiene que ser totalmente libre para tomar esa decisión, como ya ocurrió en el año 2013 con Benedicto XVI. A mí no me parece posible, por supuesto es una opinión, no me parece posible que estando en el hospital esto se pueda producir, salvo que sus condiciones de salud se agravaran mucho más de lo que ya están. Y que lo más probable es que regresando al Vaticano y volviendo a retomar su rutina diaria, con los cuidados que va a tener, que debe de tener por el tema de la bronquitis crónica que padece, él será el que vea si puede seguir el ritmo que considera necesario llevar para gobernar la Iglesia o si, por el contrario, tendrá que presentar su renuncia al ejercicio del papado. Es una decisión suya, habrá que esperar, creo yo, a que regrese al Vaticano y sobre la marcha él tendrá que tomar sus propias decisiones. Otro tema de esta semana es continuación, de alguna manera, del de la semana pasada, el enfrentamiento entre la Conferencia Episcopal Norteamericana y el gobierno del señor Trump. En este caso, aunque de fondo sigue siendo el tema de los emigrantes, se trata también de dinero. Había sido aprobado por el gobierno anterior, con el visto bueno
del Congreso una partida del presupuesto para ayudar a una organización de la Iglesia que se dedica a acoger y a atender a inmigrantes ilegales. Bien, esto Trump lo ha cortado completamente, pero los obispos dicen, esto ya estaba aprobado, esos fondos los necesitamos, hemos contado con ellos, hemos adelantado el dinero, este dinero tenía que llegar y si ahora no llega nos crea un problema. En el futuro, si no quieren dar dinero, que no lo den, pero lo que ya estaba aprobado y acordado, lo que ya estaba firmado, debe de cumplirse. Han denunciado al gobierno ante los tribunales. Es una situación complicada porque es un enfrentamiento entre los obispos norteamericanos y el gobierno de su país y, como dije la semana pasada, los enfrentamientos de este tipo no son buenos para nadie. También ha habido obispos en Estados Unidos que han levantado su voz protestando contra una decisión de Trump, del gobierno de Trump, a favor de la fecundación in vitro. Va a destinar más fondos a este tipo de técnica dirigida a tener hijos por parejas que no pueden tenerla, pero que tiene dos inconvenientes que la Iglesia rechaza. Uno es la artificialidad y otro importantísimo es que en la fecundación in vitro se crean una determinada cantidad de embriones humanos, aproximadamente en torno a 30 cada vez, y después se van implantando en la matriz de la mujer, generalmente 3, 4 cada vez. Cuando se produce el embarazo, hay siempre pocas probabilidades de que eso ocurra, pero si ocurre, lo que suele suceder es que los padres se desentienden de los embriones sobrantes, o bien incluso antes de que se produzca el embarazo se cansan de esta técnica y abandonan. Con lo cual esos embriones sobrantes que están en estado de congelación generalmente son dedicados a la experimentación. La Iglesia por eso rechaza la fecundación in vitro y ahora ha criticado al gobierno de Trump porque ha decidido dar dinero para promover, para facilitar ese tipo de fecundación. Vuelvo al tema de la salud del Papa. Pido oraciones por él. Tiene 88 años, tiene una pulmonía doble, está siendo bien atendido en el hospital, ha mejorado, pero continúa en un estado grave. Pido por su salud para que el Señor le dé la fuerza que necesita para gobernar la Iglesia y la sabiduría, le dé también el Espíritu Santo para poder llevar a cabo ese gobierno como la Iglesia y como Dios desea. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si deseas estar al tanto de lo que va sucediendo en la Iglesia, puedes hacerlo a través de nuestra página web www.magnifica.tv. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.